3 de la tarde se propusieron y se acordó por una buena mayoría el tercer encuentro de delegados de Surcaribe. Hay 5 municipios y uno de ellos será anfitrión. Río de Oro, Morales, Pelaya, La Esperanza y El Banco. Uno de ellos será anfitrión para el tercer encuentro de delegados de Surcaribe. El objetivo de esa convocatoria es primordialmente los municipios que no tienen delegados, será como la última oportunidad para que ese día, 1 de mayo, inscriban sus delegados para ser parte de la Junta Colegiada Regional. Si queremos un dato preciso, se lo doy sobre este particular. En el momento tenemos 14 delegados de 14 municipios, repartidos en 14 municipios. Nos hacen falta 14, el 50%. La importancia de tener la Junta completa nos ha explicado el doctor Leonardo allá en Bogotá, en la UTL. Surcaribe va rumbo hacia la consulta popular. Y si eso es así, discusión que vamos a abrir aquí esta tarde, nos toca instalar un comité de una alta responsabilidad con el territorio, con nuestra gente. Por eso el afán que el 1 de junio, de mayo, asistamos y por favor la convocatoria que sea masiva en el orden en que podamos hacerla. Precisamente porque hacia el mes de junio de este año es posible, si estamos bien organizados, que nosotros asistamos a la primera asamblea departamental Surcaribe. ¿Y por qué departamental Surcaribe? Porque hacia el mes de junio debemos de estar en el segundo debate, para la creación del departamento. Esas son las razones y en el preámbulo para escuchar al doctor Leonardo, que quería aprovechar con ustedes y con quienes están en la sala virtual, de tal manera que podamos ir avanzando en la construcción de este proceso que no ha sido nada fácil. No es nada fácil, pero tampoco es difícil. Señores, muchas gracias. Doctor Leonardo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias por haber venido. Primero que todo, me presento nuevamente ante ustedes. Mi nombre es Leonardo Vega Herrera. Soy asesor del representante a la Cámara por Cundinamarca, Eduardo Sarmiento Hidalgo. Él fue presidente en el primer periodo legislativo de esta legislatura de estos 4 años, fue presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Cámara y es delegado por Cámara ante el Comité Nacional de Ordenamiento Territorial. Hay 2 delegados, uno de Senado y uno de Cámara. Por eso, pues, el interés y algo de escaso y mínimo conocimiento alrededor de pues, las disposiciones legales del ordenamiento territorial y de la historia política del ordenamiento territorial en Colombia, que diríamos que es algo muy importante. Yo diría, pues ya que no estamos viendo las caras, ya que estamos disponiendo de un tiempo para esto, pues empezar por hacernos un poquito de historia chambona alrededor de una idea. Eso primero, pues, de contarles que estoy acá en representación de ese trabajo alrededor de la construcción, articulación y la búsqueda de la discusión y la posible aprobación del proyecto de ley, el proyecto de acto legislativo que reformularía el artículo 309 de la Constitución Política, y desde la construcción de la nueva Constitución, desde el nuevo proyecto de nación que nace en 1991, sería el primer departamento en crearse, primer departamento en consolidarse, si llegásemos a tener éxito. Eso, y de antemano hacer un reconocimiento y un agradecimiento tanto a la representante Dorina, que es hace un tiempo atrás quien inicia con el trámite de la iniciativa de la representante Dorina Hernández, como su afinidad y su cercanía territorial de Bolívar y la puesta
política que hace ella alrededor de esta iniciativa. Primero su reconocimiento a ella, a su equipo, que no sé si estén escuchándonos, pero que lo haremos manifiesto siempre que podamos. Bueno, yo lo primero que les quiero decir es que escuchándoles en estas pocas horas que llevo acá acompañándoles, escuché una palabra muy significativa y me llevó a pensarme que era necesario empezar por ahí. Este es nuestro proceso de independencia. Y me pareció muy curioso recordando cómo fue el proceso de independencia, cómo por allá un comunero zipaquireño, coincidencias de la vida, con Eduard, que es de Zipaquirá, José Antonio Galán Zorro, empezaba esa pelea, esa disputa de reivindicación de unos derechos y de una separación alrededor de un proyecto político fallido que nos había robado el oro, que nos había robado la cultura, que nos había robado la posibilidad de autodeterminación, y además de eso nos había metido dentro de un sistema que se había creado a la par con el proceso de invasión de nuestro continente. Esto que conocemos hoy como instituciones políticas de la democracia y que conocemos como gobernaciones, como alcaldías, tienen un origen en nuestro propio proceso de invasión y de posterior separación de ese poder dominante imperial que dominaba nuestras formas de vida en un primer momento. Y esta reflexión yo creo que la hago alrededor de lo que significa esa palabra y de lo que significa esa idea, y es: nosotros no estamos haciendo un proceso de independencia, no tenemos que arrodillárnosle a una nación, a un estado y a una población a decirles que nos permita reorganizar nuestro territorio según nuestras necesidades. Nosotros simplemente estamos exigiendo que se haga un reordenamiento del territorio alrededor de las necesidades y de las carencias históricas que se han evidenciado, ¿sí? Es evidente que para los sures de los departamentos, para las orillas del país, para los extremos fronterizos, ha existido una segregación, ha existido un desconocimiento y ha existido una exclusión histórica que ha llevado a que sean territorios olvidados, a que sean territorios menospreciados, a que no tengan las partidas presupuestales ni que hagan parte de ese foco transformador y esa supuesta idea, voy a ponerla entre comillas, de desarrollo que se ha construido a partir de la construcción de un nuevo modelo económico y un nuevo modelo político para este país. Es por eso que nosotros manifestamos nuestro interés y nuestra disposición, que no es una disposición de un caudal electoral, porque como yo les contaba, nosotros seguimos en la perspectiva de nuestro nicho en Cundinamarca, pero eso no quiere decir, Eduard no es diputado a la Asamblea de Cundinamarca, sino es representante a la Cámara del Congreso de la República. Por ende, nuestro atrevimiento de venir a diferentes territorios y de acompañar las iniciativas que nos son asignadas. En este caso, la iniciativa de la construcción de un acto legislativo que busque la consolidación de un nuevo departamento. Y este carretazo como introductorio yo creo que ustedes lo tienen más digerido que yo, pero de todas formas a mí se me hacía importante salvaguardar la importancia y la diferencia que existen, que no se está creando la República Independiente del Sur Caribe, sino se está creando y se está buscando la creación de un nuevo departamento que simplemente es una nueva figura de ordenamiento territorial que cambiaría la matriz, especialmente a través de la distribución de recursos, la priorización de esos recursos para el interés regional y de una serie de disposiciones y dinámicas legales alrededor de los lugares y los escenarios de representación. Que, siendo honesto, no significaría una transformación o un cambio realmente estructural o esencial para lo que viene siendo
la forma de organización de este país. Entonces yo les traía como una serie de propuestas, de inquietudes y de pronto análisis que hayamos llegado a hacer desde el equipo de trabajo cuando nos llega esto a nosotros, cuando el doctor Euclides se acerca a nosotros en un primer momento y empieza haciéndole también aquí el reconocimiento a generar estos lazos de hermanamiento y de construcción colectiva alrededor de lo que nosotros creemos es una justa reivindicación y una justa lucha. Yo voy a empezar por decirles que en efecto existe un concepto de el Consejo de Estado, y ese concepto del Consejo de Estado previo a la ley estatutaria que da los lineamientos de los mecanismos de participación establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política, que son derechos fundamentales. Previo a eso dice, no existe en la ley de ordenamiento territorial unas disposiciones que den la claridad de cómo se debe hacer la consulta popular. Eso hace que se tenga por entendido a través de las diferentes interpretaciones de ese concepto que no existe la posibilidad vía legal de la creación de un nuevo departamento. Digamos, en ese entendido estamos más o menos todos y todas. Yo creo que este concepto ha sido superado y ahí requiere una nueva interpretación, porque la consulta popular, como yo les decía en alguna reunión, no le pertenece a una ley de ordenamiento territorial, que es una ley orgánica como es la 1454, sino le pertenece a una ley estatutaria por ser un derecho fundamental como es la 1757. Es decir, ese vacío legal ya está subsanado. Aún así, el concepto está vigente y el concepto es vinculante. Y como el concepto no ha sido reformulado y replanteado y tiene más elementos, además del elemento de la consulta popular, que han llevado a determinar que construir un nuevo departamento vía ley no es posible, nos hace tener que pensárnoslo cómo hacerlo vía constitución, porque pues no nos podemos quedar esperando a la voluntad política, o si se dan los escenarios, los mecanismos y se alinean todas las estrellas para generar una nueva constelación y permitir la creación de este nuevo horizonte de entendimiento político. Entonces pues se da el salto al que nosotros después nos alineamos de hacerlo a través de vía constitucional. Y entonces existen dos criterios de interpretación también. Un criterio de interpretación dice, es el artículo 309 el que se va a modificar de la Constitución Política, por ende, el único requisito es el trámite ante el Congreso. Pero nosotros, desde el trámite que nosotros le damos allá, tenemos otro criterio. Ese criterio es, llenemos todos los requisitos del artículo 23 de la ley 1454, que ustedes ya tienen más que estudiada, que para regiones administrativas, región administrativa de planeación, que son las RAP, ese artículo está hecho para la RAP en especial, no está hecho. No, estamos hablando del 23 de la ley 1454, que tiene 4 elementos. Esos elementos, estamos repasando acá un poco de cosas de las que ustedes hablan todo el tiempo, pero pues yo a eso vine, ¿no? Son el concepto del Departamento Nacional de Planeación, son el concepto de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, no es la de no es la del Congreso, sino es la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial adscrita al Ministerio del Interior, la consulta popular y la aprobación del proyecto de ley. Esos son los requisitos de la ley 1454. Como no está claro lo de la consulta previa, la consulta popular previa al trámite de los proyectos de ley, entonces se creó el vacío jurídico y no pudimos acceder por esa línea. Pero estamos acá en una problemática. Los 28 departamentos pertenecen a 2 RAP diferentes. Los 28 municipios pertenecen a 2 RAP diferentes. 2 de la RAP Santanderes y 26 de la RAP Caribe. Eso hace que entren en discusión 2 distintos planes de ordenamiento territorial
que sí o sí se van a segregar y que sí o sí nos hacen entender que independientemente de que sea un acto legislativo o no, nosotros tenemos que adelantar los conceptos, ¿sí? Si se da el trámite legislativo o no se da el trámite legislativo no es la pregunta, sino cómo hacemos para salvaguardar las inconsistencias que puedan llegar a decir, a manifestar que existen alrededor de la técnica en la construcción de un nuevo planteamiento de ordenamiento territorial. Por eso nosotros decimos, no son requisitos, pero los tenemos que adelantar, ¿sí? Los tenemos que adelantar para salvaguardar el proyecto. Y estos requisitos, al salvaguardarlos, uno peca generalmente por defecto y no por exceso. Uno cuando peca por exceso, pues da más de la cuenta. Y esa es la intención, ¿sí? Es dar más de la cuenta, más de lo que nos pide la reforma constitucional y pensarnos cómo hacer para que el proyecto sea consistente de todas las formas posibles. En este momento hay un proyecto muy bien consolidado, consistente, conceptual, política, técnicamente, ¿sí? Pero pues le hace falta un elemento que de pronto no se analizó en un primer momento y del cual es el punto de partida de todo lo que venimos hablando. Y ese es capítulo 2 de la Constitución Política del título, no me acuerdo cuál, como el quinto título, y habla del régimen departamental y se lo voy a leer con literalidad. Artículo 297 de la Constitución Política. El Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuesta por esta Constitución. Es decir, la Constitución nos está hablando en el artículo 297 de los requisitos legales de la Ley de Ordenamiento Territorial, pero como estamos haciendo una reformulación constitucional, un acto legislativo, en efecto no los necesitamos, nosotros queremos es hacerlos, ¿sí? Esos requisitos son la aprobación de una ley ordinaria de creación del nuevo departamento, son el concepto de el Departamento Nacional de Planeación y son el concepto de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, que no está tampoco definida así en el artículo 23, dice Comisión de Ordenamiento Territorial, y a uno le da a entender que son las de Cámara y Senado porque viene hablando durante 22 artículos de las funciones de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Cámara y Senado. Entonces uno interpretaría eso, pero no. Interpretaría en una primera medida porque cuando se habla de RAP se habla de Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial y el artículo 23 está construido para la RAP. Y entonces entendemos que no necesitamos esos tres requisitos al hacer un acto legislativo, pero sí necesitamos consulta popular dispuesta por esta Constitución, artículo 297 de la Constitución Política. Ese es nuestro criterio de interpretación, ¿sí? Del punto en el que partimos a solicitarles a ustedes, se tienen que instaurar los 28 comités de consulta popular, los 28 comités coordinadores de, esperen, les digo el nombre técnico porque no me gusta así, los 28 comités promotores de la consulta popular para preguntar, ¿está usted ¿está de acuerdo usted, sí o no, con la creación del nuevo departamento? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Es decir, hágame un favor, se le está escuchando, doctor Leonardo.